Capítulo 7. Seamos misericordiosos. Las relaciones que hay entre Dios y el hombre son bilaterales. Muchos imaginan a Dios sobre un trono lejano esperando que se le hagan peticiones. Nunca piensan en un Dios que escucha y habla. Ideas claras. Dios siempre nos escucha si confiamos en su amor y nos da lo que más nos conviene, pero también nos habla claro y fuerte cuando nos hacemos los desentendidos y nos invita a que imitemos su conducta llena de misericordia en el trato con nuestros hermanos y hermanas. Parte 1. Sean compasivos y misericordiosos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. El Evangelio de Lucas capítulo 6 versos 36 a 37. Pues tendrá un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia, y es que la misericordia está por encima del juicio. La carta de Santiago capítulo 2 verso 13. La que nos traiciona en el ejercicio de la misericordia es muchas veces la soberbia. Esta nos incita a no ceder y a hacernos justicia, dejándonos un corazón árido y sin ningún perfume de bondad. El que no practica la misericordia es un eterno vencido. Todo hombre necesita de la misericordia de Dios, pero la encontrará solamente aquel que la haya practicado en su vida. Los demás, los de duro corazón y de empedernido egoísmo, no la encontrarán. Nadie de nosotros puede en determinado momento sentirse satisfecho por haberse portado bien con el prójimo. La meta que nos propone Jesús es la de tender a ser compasivos como el Padre, una meta que no admite descanso durante toda nuestra vida. Después de proponernos Jesús esta meta, nos advierte que es necesario ser generoso en todo con nuestros hermanos, porque la medida que estamos usando con ellos la usará Dios con nosotros. Parte 2. ¿Cuántas veces perdonar? Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? 7 veces, Jesús respondió. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. El Evangelio de Mateo capítulo 18 versos 21 a 22. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Evangelio de Mateo capítulo 6 versos 12. Pedro hace la pregunta a nuestro Señor y sin darle tiempo responde él mismo haciendo alarde de su generosidad. Pero para Cristo una generosidad que tiene límites no es generosidad. Hay que perdonar y volver a perdonar siempre. Jesús nos enseñó a pedir al Padre que nos conceda el perdón de nuestros pecados, pero en la misma medida con que nosotros la concedemos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces perdonar? ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro pidiendo el perdón? Quede claro que si no perdonamos, no tendremos perdón de Dios. Parte 3. El estilo cristiano. Sean más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Efesios capítulo 4 verso 32. Finalmente tengan todos el mismo pensar, sean compasivos, fraternales, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni injuria por injuria, al contrario bendigan, ya que han sido llamados a heredar la bendición. La primera carta de Pedro capítulo 3 versos 8 a 9. Nos encontramos ante consejos sabios y prácticos que todo cristiano debe asimilar por tratarse de la forma de sentir de Cristo. Es su estilo, el estilo del cristiano. En los Hechos de los Apóstoles leemos cómo los paganos quedaban admirados ante los seguidores de Cristo que vivían unidos en la caridad y por eso muchos se unían a ellos. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 47. Es muy importante que entendamos que ser cristiano es tener ese estilo de vida, no esforzarse para tenerlo, es denunciar hacerlo. Parte 4. Bendigan y no maldigan. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros y no sean engreídos. Antes bien, pónganse al nivel de los sencillos, y no sean autosuficientes. A nadie devuelvan mal por mal, procuren hacer el bien ante todos los hombres. Carta a los Romanos capítulo 12 versos 14 a 17. En los labios de los cristianos no deben encontrarse palabras de desprecio y de maldición. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, no podemos sino bendecir y compartir alegría y penas con nuestros hermanos. Esto quiere decir tener un espíritu magnánimo.
no es de todos ni es fácil adquirirlo solamente con el ejercicio. Es necesaria la ayuda de Dios que debemos pedir constantemente para vivir según su doctrina. Parte 5. Código de felicidad. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy, si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias. Si repartes tu pan al hambriento y sacias al que desfallece, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se convertirá en mediodía. El Señor te guiará, siempre te saciará en el desierto y te fortalecerá. Serás como un huerto regado, como un manantial inagotable. El libro del profeta Isaías, capítulo 58, versos 9 a 11. Mucha gente piensa que los ricos, por tener mucho dinero, son felices. En realidad no es así. Hay tantos problemas y hasta tragedias que se podría afirmar más bien que los ricos son los más infelices de la tierra. Estos hermanos nuestros aquí pueden encontrar un lisonjero código de felicidad que convendría colgar con letras de molde en cada fábrica, oficina y hogar donde hay personas que trabajan para ganarse la vida. Parte 6. Amar a los enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, así serán dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también esos los que recaudan impuestos para Roma? El Evangelio de Mateo capítulo 5 versos 44 a 46. Un mandamiento difícil que algunos juzgan imposible porque confunden sentimiento con voluntad. No importa lo que pueda sentir un corazón herido, si la voluntad reacciona o recurriendo, sobre todo la oración en la cual se pide a Dios que ilumine y ayude a vivir bien a aquella persona que ha sido causa de nuestro sufrimiento. Por encima de nuestra sensibilidad psicológica, debe imponerse nuestra voluntad de cumplir con la enseñanza de Cristo, contando con su ayuda en situaciones difíciles. Conviene tener presente que el consentir el odio nos perjudica más a nosotros que a la persona contraria. Capítulo 7. Parte 7. No abusar de los pobres. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de la puesta del sol, porque es lo único que tiene para cubrir su cuerpo. Si no, ¿con qué va a dormir? Si recurre a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. El libro del Éxodo, capítulo 22, versos 25 a 26. Muchos abusan de los pobres porque los ven indefensos. No les importa sujetarlos a un estado de miseria sin que cuentan ni siquiera con lo indispensable. Es un gran error porque aunque aparentemente se ven desamparados, en realidad hay alguien que escucha su voz. Parte 8. Usar buena medida. Pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá y todavía más. Pues al que tenga se le dará y al que no tenga se le quitará incluso lo que tiene. El Evangelio de Marcos capítulo 4 versos 24 a 25. El cristianismo, siendo la religión del amor, se opone profundamente a los que cultivan un espíritu egoísta y miserable. Es lógico entonces que al generoso se le dé con creces y al egoísta se le deja cada vez más vacío. Esta doctrina de Cristo puede parecer incomprensible en línea teórica, pero en la práctica todos podemos experimentar la realidad. Parte 9. Ojo por ojo. Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no enfrenten al que les hace mal. Al contrario, a quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra, y al que te demande para quitarte la túnica, dale también el manto, y al que te pida que lo acompañes 1000 pasos, ve con él 2000. Da a quien te pida y no des la espalda al que te pida prestado. Evangelio de Mateo capítulo 5 versos 38 a 42. Esta corrección que hace Cristo a la ley de los judíos, muchos cristianos no la hemos comprendido y aceptado en nuestra vida. Si estudiamos bien la doctrina y el ejemplo de Cristo, vemos que esta debe ser la conducta de todo cristiano: enfrentarse a la violencia con verdadero heroísmo, sin usar la violencia. La mejor manera de resolver los problemas, hasta los más graves, es no recurrir a los golpes o a las armas, sino la lucha continua, tenaz y sin descanso hasta lograr el objetivo con medios pacíficos. Para quienes tienen el Espíritu de Cristo no importa sufrir y hasta sacrificar la vida para defender la justicia y dar amor al prójimo. Fin del capítulo 7.